Hola niños, muy buenos días. Hola papás, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero ya este fin de semana les haya ido excelente y que se encuentren con excelente salud. Bienvenidos a la clase del día de hoy, lunes 13 de septiembre del 2021. Bienvenidos a una semana más en esta modalidad a distancia. Me da mucho gusto estar con ustedes. Los saluda la maestra Lisbeth. El día de hoy trabajaremos con 3 actividades en 2 materias. Recuerda que debes estar concentrado para que puedas escuchar las explicaciones que te proporciono para que realices las actividades. También recuerda no saltarte nada de este video y verlo completo para que puedas aprender día a día un poquito más. No desistas jamás, aunque estas clases a distancia te parezcan difíciles. No te rindas y siempre lucha por aprender, ¿sale? Muy bien, a continuación te diré el material que necesitarás para la clase del día de hoy. En tu primera actividad trabajaremos con tu materia de español y necesitarás tu cuadernillo de regreso a clases número 6. En tu segunda actividad trabajaremos con tu materia de historia y también necesitarás el mismo cuadernillo. En tu tercera actividad también trabajaremos con tu materia de historia y necesitarás el cuadernillo de regreso a clases número 6. Por favor, reúne tu material, concéntrate y no tengas distractores para que puedas escuchar y entender la clase sin ningún problema. Recuerda que si tienes alguna dificultad, puedes contactarme de manera individual y yo te explico de nuevo la duda que tú llegues a tener. Recuerda que tus evidencias deben tener nombre y fecha y debes enviármelas por privado en el transcurso del día, así como también las evidencias tuyas trabajando, ¿sale? Sin más que decirte, deseo que tengas un excelente día, mucha suerte, prepara tu material porque iniciamos la clase del día de hoy. Para esta primera actividad, trabajaremos con tu materia de español con el tema el tríptico. Tú necesitarás tu cuadernillo de regreso a clases número 6. Por favor, estate muy atento a las explicaciones. Antes de iniciar, quisiera primero realizarte algunas preguntas. ¿Sabes qué es un tríptico y para qué se utiliza? ¿Alguna vez has observado un tríptico o alguien te ha regalado un tríptico? ¿Para qué lo utilizaste? Excelente, hay que concentrarse porque iniciamos con la explicación. Un tríptico es un instrumento que nos sirve a nosotros para informarnos o para difundir información sobre algún tema, sobre algún servicio, producto, idea, campaña, etc. El tríptico nos va a proporcionar a nosotros información de manera clara y organizada para que todas las personas que estemos leyendo ese tríptico podamos entender la información. El tríptico nos puede ofrecer información sobre algún tema de contaminación, de salud, alguna información de algún producto que estás ofreciendo, de algún servicio o alguna campaña ya sea de vacunación, de elecciones, etc. El tríptico es muy importante porque a través de las personas estamos informadas de algo que acontece en el mundo entero. El tríptico nosotros lo podemos encontrar en cualquier lugar. A lo mejor algunas veces a ti te han regalado un tríptico en una plaza comercial, en un centro de salud o alguna institución de salud, en alguna institución educativa, en la calle, etc. ¿Por qué? Porque estos trípticos son de fundamental importancia para que las personas estemos informadas. El tríptico es un instrumento que está doblado en 3 partes. Fíjense a continuación. Este tríptico está doblado en 3 partes y esas 3 partes dan como resultado 6 secciones, 3 de adentro y 3 de afuera. Estas secciones nos van a permitir a nosotros organizar y desarrollar la información en ese tríptico. Pero el tríptico se divide de acuerdo a su estructura en parte exterior y parte interior. La parte exterior es la parte de afuera del tríptico y la parte interior es la parte de adentro del tríptico. Pero ¿qué elementos debe llevar cada una de sus partes?
¿Alguno de ustedes las recuerda? Excelente, te las explico de nuevo. La parte exterior, que es la parte de afuera, va a estar dividida en portada, contraportada y solapa. ¿Qué es cada una de las partes? Por aquí te voy a mostrar ejemplos. La portada es donde aparece el tema principal o título principal del tríptico y un dibujo alusivo a ese tema, pero que sea llamativo. Y esta va a ser la primera página de la parte exterior. En la segunda página de la parte exterior, o sea, la página del medio, va a aparecer la contraportada. ¿Qué es la contraportada? En la contraportada, que es la parte del medio de afuera, van a aparecer los datos de las personas que construyeron ese tríptico. Por ejemplo, si lo realizan ustedes, debe aparecer su nombre, la fecha, alguna dirección, teléfono, correo, etc. Recuerden que la contraportada es la segunda página de la estructura exterior y aparece en el medio y debe de ir los datos de las personas que hicieron ese tríptico, sea nombre, dirección, teléfono, correo, etc. Y finalmente en la parte exterior viene la solapa. La solapa es la tercera página de la parte de afuera. Y ahí, ¿qué es lo que viene? Ahí viene la información final de su tríptico. Por ejemplo, si nosotros estamos realizando un tríptico de la contaminación del medio ambiente, en la solapa podemos incluir acciones para prevenir la contaminación del medio ambiente. O si estamos realizando algún tríptico de desastres naturales, en la solapa podríamos incluir los números de emergencia, porque la solapa debe llevar la información final del tríptico y es la tercera página de la parte exterior. ¿Hasta ahí queda claro cómo se incluye la parte exterior, niños? Muy bien, ahora vamos con la parte interior. ¿Qué incluye la parte interior? En la parte interior se incluye todo el contenido del tema, yendo de lo más general a lo más específico. La parte interior se divide en primera página, segunda página y tercera página en base a su acomodo. La primera sección que aparece se le llama primera página. La segunda sección que aparece, que es la parte del medio, se le llama segunda página. Y la tercera sección que aparece es la tercera página. Así se organiza la parte interior y ahí aparece toda la información de nuestro tema, todo el contenido de nuestro tríptico. Así se divide el tríptico, niños, en parte exterior con sus secciones y parte interior con sus secciones. Aquí les muestro un tríptico de manera física. Si nos fijamos en la parte exterior, la primera página se le llama portada, la del medio es la contraportada y la final es la solapa. La solapa, al momento que lo doblamos, va a aparecer así mismo y la portada tiene que aparecer en la parte de enfrente. La solapa aparece cuando nosotros abrimos el tríptico. Y en la parte interior está la primera página, segunda página y tercera página con toda la información de ese tríptico. ¿Sale, niños? El tríptico, además de esta estructura y esta información, ¿qué debe llevar o qué puede llevar? También puede llevar gráficas, imágenes, tablas, esquemas, etc. ¿Para qué? Esto con el fin de complementar la información, de que esa información del tríptico se le haga más llamativa a las personas. Con ese fin se incluyen tablas, gráficas, esquemas, imágenes, etc. Pero para realizar un tríptico, ¿qué se debe de hacer primero? Aquí te proporcionaré los pasos que debemos seguir para poder construir el tríptico. Primero, lo que vamos a realizar, si nosotros queremos desarrollar un tríptico, es elegir el tema del cual tú quieres ofrecer la información a las demás personas. Segundo paso que nosotros debemos hacer, localizar la información que nosotros queremos proporcionarle a las demás personas. Tercero, seleccionar los datos e ideas más importantes del tema que yo quiero mostrar
a las personas. Y finalmente, ya que tengo la información importante, el punto número 4 es la realización de ese tríptico con toda la información que yo tengo disponible y presentárselo a las demás personas. Se recomienda que cuando nosotros vayamos a hacer un tríptico, la información esté resumida. ¿Para qué? Para que dejemos espacio y podamos nosotros elaborar tablas, gráficas, imágenes, etcétera, y que el tríptico no se vea todo junto, que se vea bien separadito y llamativo. El tríptico, niños, nosotros lo podemos realizar de cualquier material, ya sea hoja blanca, opalina, cartulina u hoja de raya. Lo importante es que en el tríptico vaya la información coherente y la información específica del tema que tú quieres informar a las personas. Entonces, niños, ¿queda claro hasta ahí qué es el tríptico y cuál es su función? Recuerda que la función principal es informar a las personas sobre algún tema, producto, servicio, etc. Entonces, niños, ya saben cómo podemos realizar un tríptico, ¿verdad? Espero esta explicación te pueda servir para que realices tu siguiente actividad. Estate atento, por favor. Te ubicarás en la página 28 de tu cuadernillo de regreso a clases número 6. Vas a observar las partes del tríptico según su número. Por ejemplo, la número 1 es la solapa interior, o sea, la solapa. La número 2 es la contraportada. La número 3 es la portada. La número 4 es la primera página de la parte interior. El número 5 es la segunda página y el número 6 es la tercera página de la parte interior. Ahora, una vez que ya conoces esos números de cada una de las partes del tríptico, vas a localizarlas abajo. Por ejemplo, busca cuál es la portada y le vas a colocar el número 3. Busca cuál es la solapa y le vas a colocar el número 1. Busca cuál es la contraportada y le vas a colocar el número 2. Y tienes que buscar la primera página de la parte interior y colocar el número 4. La segunda página de la parte interior y colocar el número 5. Y la tercera página de la parte interior y colocar el número 6. Así vas a realizar tú el punto número 1. Posteriormente te pasarás a la página 29. Ahí vas a marcar con una palomita la información más importante y relevante sobre el tema que ahí te muestran, sobre las víctimas del bullying. Marcar con una palomita la información más relevante e importante. Ahora, en el punto número 2 vas a escribir un texto con la información que palomeaste en el punto número 1. Puedes seleccionar la información más importante de lo que tú palomeaste. Una vez que termines ese punto, te pasarás al punto número 3 de la página 30. Vas a leer el texto que ahí te muestran y después vas a completar la tabla con los datos del mismo texto. Así que tienes que leer muy bien ese texto que ahí te muestran, ¿sale? Esta sería tu primera actividad. Espero la explicación que te acabo de dar te ayude para que la puedas realizar. Tómense, por favor, todo el tiempo que ustedes requieran para terminarla. Posterior a que la terminen, pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños. Vamos por su segunda actividad en su materia de historia con el tema situación económica y social en nuestro país. Antes de iniciar con la explicación, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Cómo crees tú que era la situación económica de México en la década de los 70? ¿Existían las mismas oportunidades para las personas del campo y de la ciudad? Excelente, hay que estar concentrados, por favor, porque vamos a iniciar con la explicación. Alrededor de 1970 o en la década de los 70, México atravesaba una crisis en la economía. Debido a esta crisis económica, muchas personas del campo emigraron a las ciudades. Pero, ¿cuáles fueron en sí los acontecimientos que surgieron en base a esa crisis económica que atravesó nuestro país en 1970? Lo primero que sucedió fue que las personas del campo comenzaron a emigrar a las ciudades.
¿Esto por qué? Porque no recibían apoyo del gobierno, entonces vivían en una situación de pobreza y no tenían dinero ni para cultivar ni para cosechar. Entonces abandonaron sus campos de cultivo y de siembra para irse a las ciudades a buscar mejores oportunidades y mejorar su situación económica. En base a esa emigración de estos campesinos, se dio un crecimiento acelerado de las ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Que las ciudades comenzaron a tener muchas más personas del campo y comenzaron a crecer de manera rápida. Después de que las ciudades comenzaron a crecer de manera rápida, se dio un aumento en los asentamientos irregulares, así como también creció la demanda de vivienda y los servicios públicos. ¿Cuáles servicios públicos? De luz, agua y drenaje. Esto quiere decir que las personas buscaban dónde vivir y que conforme avanzaba el tiempo, era más necesario tener estos servicios públicos de luz, agua y drenaje para toda la población. Entonces, algunos pobladores tenían deficiencias en estos servicios públicos debido a la alta demanda. Otro acontecimiento que sucedió en esa crisis económica de nuestro país fueron algunos conflictos sociales. Estos se agravaban cada día más. ¿A qué se refieren estos conflictos sociales? Estos se refieren a la sobreexplotación de recursos naturales, porque debido a esa alta demanda de servicios públicos y viviendas, se comenzó a sobreexplotar más a esos recursos naturales como los árboles, el agua, etc. Otro acontecimiento que trajo estos conflictos sociales también fue la falta de empleo. ¿Por qué? Porque era tanta la población que había emigrado a las ciudades que el empleo no se daba abasto para todos los pobladores. Otro conflicto social también fue la contaminación. Esto debido al crecimiento acelerado de la población y a la sobrepoblación que había en las ciudades. La contaminación se comenzó a observar de manera masiva. Otro acontecimiento social que sucedió fue la pobreza debido a esa falta de empleo, el hambre y la desnutrición debido a esa economía baja que vivían los pobladores mexicanos. Los campesinos pensaban que emigrar a la ciudad les iba a traer mejores recursos, iba a mejorar su economía, pero esto fue lo contrario debido a que era tanta la población que existía ahí en esas ciudades que el empleo no se daba abasto para todos los que vivían en esa población. Estos fueron algunos acontecimientos que surgieron en la época de 1970, cuando México enfrentó una de sus crisis económicas más fuertes. México se ha caracterizado por tener marcadas desigualdades en distintos grupos sociales. Pero, niños, en algunos años estas desigualdades han empeorado de manera excesiva. ¿Por qué? Porque existen muchísimas diferencias entre los grupos sociales, ya sea alto, medio o bajo. Por eso se dice que México se ha caracterizado por estas desigualdades sociales. Esta desigualdad que ha existido en México y que existió en 1970 ha reflejado que no toda la población tiene acceso a la educación, aunque se diga que sí. No toda la población tampoco tiene acceso a la salud, a una alimentación, a una vivienda o a empleos, e incluso hay bastante población que no tiene acceso a servicios públicos como luz, agua y drenaje. Esto debido a toda la desigualdad que existe aún en nuestro país. En aquel entonces y ahora también se marcan ciertas desigualdades, ¿como cuáles? Como la discriminación hacia las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a las mujeres, a los indígenas, y también hay una cierta desigualdad en la ley, ya que en varios años hemos observado que la ley no es equitativa con todas las personas debido a la influencia política que tienen algunas personas. ¿Sale, niños? Pero no crean que estas desigualdades se quedaron así. No, esto porque
algunos sectores de la sociedad de aquel entonces, en 1970, levantaron la voz. Entre estos sectores sociales se encontraban trabajadores, profesionales, amas de casa, mujeres, etc. Estas personas realizaron protestas exigiendo la solución a todos estos problemas de desigualdad y acontecimientos que ya les acabo de explicar que estaban surgiendo en nuestro país. Estas personas le exigían al gobierno mejores oportunidades de empleo, mejores condiciones de vida para todas las personas, ya que estos problemas sociales afectaban a toda la sociedad. La mayoría de estos movimientos que les mencioné fueron de manera pacífica, ya que solamente fueron plantones o marchas, pero sin violencia. ¿Sale, niños? Como nos damos cuenta, esta situación económica y social que se vivía en aquel entonces marcaba una desigualdad muy importante en nuestro país. Pero en la actualidad, niños, aún existen algunas de estas desigualdades, ya que no se beneficia de manera igualitaria ni equitativa a todos los mexicanos. Siempre se ha sabido que se beneficia más a unos que a otros, y las cosas no deberían de ser así. Todos debemos de recibir los mismos beneficios. Entonces, niños, hay que luchar por la igualdad de nuestros derechos y de nuestras condiciones de vida, ¿sale? Esta fue la situación que atravesó nuestro país alrededor de 1970. ¿Queda claro entonces todos los acontecimientos que les acabo de mencionar? Excelente, nos vamos a ir a la actividad, hay que estar concentrados y poner atención. Te ubicarás en tu página 57 de tu cuadernillo de regreso a clases número 6 y en el punto número 1 vas a completar el texto con las palabras que ahí te muestran. El texto debe de ser de manera coherente. En el punto número 2 vas a escribir cuáles consecuencias tuvo el crecimiento de las ciudades y cuáles fueron las consecuencias que tuvo la desigualdad en la época de 1970. Todo esto que te piden aquí te lo acabo de mencionar en el video. Y finalmente, en el punto número 3, ahí en el cuadernillo vas a realizar lo siguiente. Primero, le vas a preguntar a tus papás cuál es la crisis económica que recuerdan de nuestro país y cómo les afectó en su vida. Cuando sus papás les respondan, lo van a escribir en el cuadernillo en el punto número 3. Esta sería su segunda actividad. Espero las explicaciones que te acabo de proporcionar te sirvan para que la puedas realizar. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y posteriormente nos pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, vamos por su última actividad del día de hoy en su materia de historia con el tema Reforma política y alternancia del poder. Antes de iniciar con esta explicación de la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Sabes cuáles son los partidos que han participado en las elecciones en nuestro país? ¿Cuáles han sido los candidatos a presidentes de la República de México? Muy bien, niños, concéntrense por favor porque vamos a iniciar. Durante las últimas 3 décadas en México se han registrado distintos avances para que éste se desarrolle en base a la democracia. El primero de estos avances se llama la reforma política. Esta reforma política ayudó a que se creara el Instituto Federal Electoral, el cual tendría la función de organizar elecciones justas, legales y transparentes para nuestro país, para que pudiera la gente votar por el mejor candidato, ya sea a presidente de la República, a gobernador, diputado, senador, presidente municipal, etc. Ese fue el primer avance. La reforma política, la cual impulsó a la creación del Instituto Federal Electoral en nuestro país. Otro de los avances que trajo la reforma política a nuestro país, aparte de la democracia y la creación del IFE, fue la alternancia del poder. ¿Qué significa alternancia del poder?
que los partidos políticos que nos gobiernan a nivel federal, a nivel estado o municipal pueden ser distintos, pueden ser distintas personas, no siempre va a ser la misma. Eso es la alternancia del poder, que varios partidos políticos son los que nos gobiernan en nuestro país y no solo un partido político. Además de la alternancia del poder, otro avance fue la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque a través de la participación ciudadana, las personas pudieron emitir su voto para elegir a sus representantes, así como también a través de la participación ciudadana, los mexicanos pudieron expresar sus ideas y puntos de vista. Esta participación ciudadana también permitió a la población exigir a los gobernantes y a las autoridades que la ley se cumpliera como decía nuestra Constitución. Todos estos avances que les menciono permitieron que en 1977 los partidos políticos que se consideraban opositores le quitaran poder al Partido Revolucionario Institucional llamado PRI. ¿Por qué? Porque este partido político tenía el control total de nuestro país, ya que tenía el control de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, e incluso era el único partido político que ganaba en las elecciones para elegir a nuestro presidente de la República. Entonces, los avances en cuanto a la reforma política, a la participación ciudadana y alternancia del poder permitieron quitarle poder al Partido Revolucionario Institucional, porque era el máximo ganador en las elecciones de nuestro país. A partir de esto también surgieron otros cambios en el poder. Uno de ellos fue que las primeras elecciones para jefe de gobierno en la Ciudad de México fueron ganadas por el representante del Partido de la Revolución Democrática, PRD, el cual se llamaba Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer jefe de gobierno que ganó en la Ciudad de México del Partido de la Revolución Democrática, y fue un cambio muy importante para la alternancia del poder, ya que era otro partido político distinto al que siempre había gobernado. A partir de estos sucesos, los partidos opositores fueron ganando más y más gobernaturas, presidencias municipales, así como también la presidencia de la República. ¿Esto por qué? Porque en el año 2000 el Partido de Acción Nacional, el PAN, ganó por primera vez la presidencia de México, la presidencia de la República, con Vicente Fox. Esto después de que el PRI llevara años y años siendo el máximo ganador de la presidencia de México. Recuerden que en el 2000 fue la primera vez que un partido distinto ganó la presidencia de nuestra república, y ese partido fue el Partido de Acción Nacional, PAN, con Vicente Fox. Posterior a eso, en el año 2006, el PAN volvió a obtener la mayoría de votos por la presidencia de la república, convirtiéndose Felipe Calderón Hinojosa presidente de nuestro país. Posterior a Felipe Calderón Hinojosa, en el año 2012, el PRI vuelve a ganar la presidencia de nuestro país, regresó al poder con el presidente Enrique Peña Nieto. Y finalmente, en el 2018, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente de nuestro país, recibiendo la mayoría de votos por los ciudadanos mexicanos, pero él contendió por el partido llamado Morena. Esto significa Movimiento de Regeneración Nacional. Este es el actual presidente que tenemos nosotros en México, ya que ganó las elecciones del año 2018 y los presidentes de la República duran 6 años en el poder. De este modo, en México se fue registrando cada vez más y más la alternancia del poder en cuanto a los candidatos a las gobernaturas, presidencias municipales y presidencias de la República. Como nos podemos dar cuenta, niños, el respeto a la ley, a las ideas de los mexicanos y a las votaciones va a hacer que México se convierta poco a poco en un país desarrollado. Aprender a ser ciudadanos, a respetar los derechos de las personas, pagar los impuestos, votar,
al mismo tiempo que exigir nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones. Todo eso hará que poco a poco México se convierta en un país de gran desarrollo, niños. Solo debemos de respetar las decisiones de todos los mexicanos y exigir nuestros derechos, ¿sale? Entonces, ¿queda claro hasta ahí el tema alternancia del poder y reforma política? Excelente, ahora nos vamos a la actividad, pongan atención por favor. Se ubicarán en su página 58 de su cuadernillo de regreso a clases número 6. En el punto número 1 vas a subrayar todos los partidos políticos que observes en el texto, así como también todos los personajes que se mencionan. Y posteriormente te pasarás al punto número 2. Vas a leer la nota y vas a contestar las dos preguntas sobre esa misma nota. Y finalmente te pasarás al punto número 3. Vas a investigar cuáles fueron los candidatos a la presidencia de nuestro país en el 2018 y los vas a escribir aquí en tu cuadernillo. Puedes preguntarle a alguien de tu familia, ya sea tu papá, tu mamá, tu tía, tu abuelo, etcétera, ¿sale? ¿Queda claro entonces la actividad que van a realizar? Muy bien, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para terminar esta última actividad. Excelente, niños, han llegado al final de esta primera clase de la semana. Espero que te haya gustado y espero también te sirva para que puedas aprender día a día un poquito. Deseo que tu día sea excelente. Se despide de ustedes la maestra Lisbeth. Cuídense mucho, por favor. Les envío un beso y un fuerte abrazo. Espero verlos en la clase de mañana. Bye.